¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Evelyn y hoy me acompañan mis compañeras Carla, Berenice, Soledad y Liliana. Les damos la bienvenida a nuestro podcast llamado Ecos de nuestra historia, México posrevolucionario, cardenismo y derechos de cambio. En este episodio vamos a recorrer desde la llegada del poder de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, pasando por conflictos como la Guerra Cristera hasta reformas más fuertes del gobierno de Lázaro Cárdenas. Todo esto forma parte de una etapa en la que México trataba de reorganizarse y encontrar un rumbo más justo y estable. Suena intenso, ¿verdad? Pero ya verán que contándolo así se entiende mucho mejor. Y bueno, para empezar, le paso el micrófono a mi compañera Carla, que nos va a explicar cómo subieron al poder Obregón y Calles. Gracias Evelyn. Pues miren, para entender este periodo tenemos que ver cómo Álvaro Obregón llegó a la presidencia en 1920. México estaba muy golpeado por la revolución y Obregón ayudó a estabilizar el país haciendo acuerdos con diferentes grupos. Poco a poco fue reconstruyendo instituciones y la vida política. Durante su gobierno se crearon instituciones importantes como la Secretaría de Educación Pública en 1921, que impulsó la educación en todo el país y también reorganizó el ejército para recuperar el control político. Después llegó Plutarco Elías Calles en 1924, quien fortaleció todavía más la estructura del Estado. En su gobierno se creó el Banco de México en 1925. Se fundó el Banco de Crédito Agrícola, se reorganizó el sistema financiero y más adelante impulsó la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, partido que ayudó a controlar la vida política del país durante muchos años. Su influencia se mantuvo incluso cuando dejó la presidencia, dando paso al famoso maximato. Así se fue formando una nueva estructura política en México, con mucho control desde ahorita. Ahora sí le dejo el micrófono a mi compañera Berenice, que nos va a platicar sobre la Guerra Cristera. Gracias, Carla. Pues sí, la Guerra Cristera fue un conflicto bastante fuerte. Entre 1926 y 1929, todo empezó porque el gobierno de Calles aplicó muy estrictamente leyes que limitaban a la iglesia y muchos grupos católicos lo vieron como una agresión directa. Esto provocó enfrentamientos entre el ejército y los grupos llamados cristeros, especialmente en Jalisco, Michoacán, Colima y otras regiones del Bajío. Fue una etapa muy tensa, llena de violencia y conflictos sociales. Finalmente se logró un acuerdo entre la iglesia y el gobierno, lo que calmó la situación, aunque las heridas sociales siguieron presentes durante años. Ahora le paso la palabra a mi compañera Soledad, que nos va a hablar de las políticas de Lázaro Cárdenas. Gracias, Berenice. Pues bueno, Lázaro Cárdenas, que gobernó en 1934 a 1940, transformó el país de una forma enorme. Entre sus políticas más importantes está el reparto agrario, que benefició a más de miles de campesinos, entregándoles tierras. También creó los ejidos, que permitieron el trabajo comunitario. Además, impulsó la educación socialista, que buscaba formar ciudadanos críticos y comprometidos, y fortaleció la organización laboral con sindicatos más sólidos. Gracias a estas políticas, muchas desigualdades empezaron a disminuir. Cárdenas buscó que el país avanzara de una manera más justa y eso reflejó en cada reforma. Ahora le cedo el micrófono a Liliana, que nos va a contar sobre la nacionalización del petróleo y el impacto regional. Gracias, Soledad. Bueno, pues una de las decisiones más recordadas del cardenismo fue la nacionalización del petróleo en 1938. Con esto el Estado mexicano tomó el control de los recursos petroleros, lo que fortaleció la economía y mejoró las condiciones laborales de miles de trabajadores. En cuanto al impacto regional, muchas comunidades campesinas y obreras se vieron beneficiadas con el reparto agrario y los ejidos. Estados como Michoacán, Veracruz y Sonora crecieron porque la gente recibió tierras, apoyos agrícolas y nuevas oportunidades laborales. Además, las reformas cardenistas se relacionan con los derechos humanos, sobre todo con los artículos 3 y 27 y 123 de la Constitución, que garantizan educación, tierras y derechos laborales. Todas estas medidas buscaban construir un país más justo y equilibrado. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias a mis compañeras Carla, Berenice, Soledad y Liliana por compartir toda esta información de forma tan clara. Esperamos que este episodio de Ecos de nuestra historia, México posrevolucionario y cardenismo, derechos y cambios les haya ayudado a comprender mejor cómo México pasó del caos posrevolucionario a un proyecto más organizado durante el cardenismo. La historia siempre tiene sus vueltas y así son las cosas. Gracias por escuchar, cerramos con el cardenismo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!